gozándonos en el Señor. Y dice su palabra, ¿verdad? Que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí hay bendición y vida eterna, y no vas a salir vacío, sino vas a salir con una bendición de Dios. Vas a aprender algo en este día. Vas a conocer algo más de Dios en este día. Qué hermoso sentir en la semana el esperar el día domingo para alabar al Señor y decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El sentir ese gozo, esa alegría en nuestro corazón para poder elevar, esperar, anhelar estar en la casa de Dios el día domingo. Dios lo ve, Dios conoce tu corazón. Qué hermoso que como familia, ¿verdad? También dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a buscar en nuestros coritarios, empezando con la gratitud a nuestro Dios, el número 13. Hoy quiero agradecerte. Y no nada más hoy, domingo, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, todos los días cuando te levantes tienes que agradecer al Señor por su amor, por su fidelidad, por sus bendiciones, por sus provisiones. Número 3, hoy quiero agradecerte. Hoy quiero agradecerte tu cuidado, Señor. Hoy quiero agradecerte tu amor hacia mí. Gracias por tu protección. Gracias por tu provisión, por tu fidelidad tan grande hasta hoy. Y comprobé que tú eres fiel, que en ti mi vida seguro está. Y comprobé que tú eres fiel, que tu palabra no cambiará, y del temor te librará. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por este día. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, agradecemos, mi Dios, por esta hermosa mañana que tú nos concedes, esta mañana tan fresca, mi Dios, el poder gozarnos primeramente en ti, en esta reunión en la cual tú nos permites estar, cada uno de mis hermanos. Gracias por ellos. Tú les bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos de esta iglesia en Filadelfia. Tú les guardes, tú les fortalezcas, tú les ayudes en sus necesidades que tengan. Mi Dios, bendíceles, Padre Santo, cuídales. Señor, gracias porque comprobamos y siempre estás con nosotros, tu amor, tu fidelidad, tus provisiones, tus bendiciones, tu sostén, tu fortaleza, todo, Padre. Gracias por todo lo que nos das. Grande eres tú, mi Dios, tu grande amor, Señor. Gracias te doy, Padre bendito, por todo lo que tú permites en nuestras vidas y por todo lo que tú nos das. Padre, te pedimos que tú guardes y cuides de cada uno de nosotros y cada uno de mis hermanos que aún están en casa. Señor, cuídales también, protégeles, guárdales, Padre bendito. Y mi Dios, queremos poner en tus manos esta reunión, este culto a ti dedicado, la honra, la alabanza a ti siempre, mi Dios. Gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Mi Dios, tu hermosa palabra que se va a exponer en esta mañana sea de grande bendición para nuestras vidas, sea de edificación, y usa a tu siervo quien va a exponer en este día. Mi Dios, te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a seguir buscando en nuestros coritarios con el número 31. Número 31.
estamos con un propósito para alabar a nuestro Dios, para adorarle, para confesar, para expresar a través del canto, a través de la oración. Estamos reunidos ante el trono para adorarte. Toda lengua hoy confiesa que solo tú eres digno. Nos postramos, nos rendimos, todos unidos. Cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá. Sea la gloria, la honra y el poder. Una vez más. Estamos reunidos ante el trono para adorarte. Toda lengua hoy confiesa que solo tú eres digno. Nos postramos, nos rendimos, todos unidos. Cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá. Sea la gloria, la honra y el poder. Así es, nuestro Dios, nuestro único Dios, merece toda la honra. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y es lo que estamos haciendo en este día, agradeciéndole a nuestro Dios por todo lo que Él ha permitido. Gracias a Dios porque nos ha permitido también volver poco a poco a la normalidad, el podernos reunir todos juntos, el poder estar en su casa de oración, alabando. Y buscamos en nuestros himnarios el número 20, alabad al gran Rey, a nuestro Dios, a nuestro Señor que merece toda la alabanza. Tribútenlo
Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, en el cual podemos refugiarnos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Número 210. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz, pagando y derramando su sangre por ti, por mí, para que por medio de él fuéramos salvos, el perdón de pecados, a través de Cristo Jesús. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Lo que tú tenías que pagar, Él ya lo pagó en esa cruz. Oh, ven amarga fría, Jesús, mostré mi dolor, perdido ante mí su luz, perdí con él su amor. En la cruz, primero vi la luz, y la marcha de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, no vi a Jesús, mi cielo.
los coritarios nuevamente. Y vamos a buscar el número 69. Número 69. Fuerte Dios, consolador, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación cantar en ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Es más fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación cantará de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Vamos a entonar el canto que sigue, número 70, y después nos preparamos para escuchar el mensaje de nuestro Dios. Eres mi fuerza, mi poder, el gran tesoro que busqué, eres mi todo, perla de precio sin igual, nunca tu amor podré pagar, eres mi todo, Cristo.
seguir abundando en la palabra de Dios. Y qué tan importante es ir a la palabra de Dios para, en la medida en la que aprendemos más, de la palabra de Dios, vamos a ir entendiendo lo que cantamos. Porque la palabra de Dios es verdad, y esas verdades que van abundando en nuestra vida cobran sentido, ¿verdad?, en el día a día. Entonces, cuando expresamos a través del canto, lo que cantamos es algo que cantamos y creemos por fe, porque la palabra de Dios lo dice. Y qué tan importante es ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, ir creciendo en nuestra vida espiritual. Sin lugar a duda, este tiempo de pandemia ha cambiado la vida de muchos. Y qué bueno, ¿verdad?, que nuestra fe en la vida del creyente, en la vida espiritual, cada día nos fortalezcamos a través de su palabra. Quisiera que buscáramos nuevamente, continuamos con nuestra enseñanza de la carta de Santiago, en su capítulo 1, y el día de hoy vamos a ver, o vamos a hablar acerca de lo que Santiago les escribía. Ya hemos avanzado hasta el versículo 12, y la sesión pasada hablábamos acerca de que la palabra de Dios nos dice en el versículo 12, capítulo 1 de Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hablábamos acerca de la prueba. Sin lugar a duda, todo creyente ha pasado por la prueba y vendrán más pruebas, pero esas pruebas ayudan para bien, esas pruebas nos llevan a Dios, esas pruebas fortalecerán nuestra vida. Pero aquí Santiago les escribe a sus oyentes, les escribe a sus lectores. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, cuando pasaban por la prueba, eran llevados o eran tentados a hacerse a un lado, e inclusive a echarle la culpa a Dios. Muchas veces nosotros culpamos a los demás de las cosas que nos suceden, de las cosas que nos pasan. Pero por eso Santiago llega a esta parte. El día de hoy vamos a ver del versículo 13 al versículo 17. Quisiera que siguieran con su mirada. Versículo 13 al 17 yo lo voy a leer. Después de que Santiago les dice en el versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Que en medio de la prueba, en medio de esa situación que aprendíamos, nos llevan a ser probados, examinados. Nuestra fe es probada y sabemos que Dios todo lo usa para bien, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero el versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo en el que nos permites ir a tu palabra, Dios, y pues escuchar tu voz a través de ella, Señor. Permite que cada uno de nosotros tengamos un corazón dispuesto, sincero, que quiere recibir tu palabra, oídos abiertos que quieren escuchar con atención, Señor, tu voz, de manera que esta palabra, Señor, siga produciendo fruto en nuestras vidas, de manera, Señor, que sigamos creciendo en nuestra vida espiritual. En este tiempo, en este momento, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas, a nuestros corazones,
Padre, podamos seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Podamos, Señor, aprender lo que tu siervo Santiago escribía, Padre, a sus lectores, a sus oyentes, pero de la misma manera, Señor, a través de ello tú hablas a tu pueblo, tú hablas a nosotros ahora, Señor, en este tiempo de la misma manera. Señor, dirígenos en este día y que todo, Señor, lo que se hable, se diga, sea de ti, Padre. Que no sean mis ideas, mis pensamientos, sino seas tú, Padre, el que hable a nuestros corazones y a nuestras vidas. Señor, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Hermanos, es muy cierto que cuando estamos pasando por la prueba, por situaciones difíciles, somos tentados al desánimo, somos tentados a hacernos a un lado, e inclusive les digo, cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios? Levantar la mano contra Dios, cuestionar a Dios. Y aprendíamos la importancia de crecer en nuestra vida espiritual para llegar a la madurez y entender que todo Dios lo usa para bien. Pero había algunos judíos cristianos a los que Santiago se dirigía que no pensaban así. Ellos le echaban la culpa a Dios, pensaban que era Dios el autor de lo que ellos estaban viviendo, estaban pasando en su vida personal, en su vida espiritual. Por eso les escribe Santiago en esta parte: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nuestro tema el día de hoy es la prueba de la culpa en la tentación. Hoy hablaremos sobre la tentación. La tentación no viene de Dios. Hablaremos sobre la consecuencia, el motivo de la tentación. Hablaremos sobre la consecuencia de la tentación. Y en contraste también hablaremos sobre la dádiva de Dios. Santiago comienza diciendo que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. La tentación no viene de Dios. Mas sin en cambio, Dios te da buenas dádivas. Termina el versículo 13: y todo don perfecto desciende de Dios. Vamos a ver esos puntos. Comienza en el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esta palabra, tentado, tiene la idea clara de invitación al mal. Entonces, aquí el concepto que Santiago está tratando es diferente, ¿verdad?, a lo anterior. Hablábamos de la prueba. Las pruebas son permitidas por Dios. ¿Para qué? Aprendíamos algunas enseñanzas de parte de la Biblia, ¿verdad?, para saber cómo está nuestra fe, qué tan débil está, qué tan fuerte está, para hacernos humildes, para hacernos dependientes de Dios. Pero viene la parte de la tentación. Y en este punto, esta palabra, les digo, tiene que ver el concepto con invitación al mal. Entonces, si un creyente responde con fiel obediencia a la palabra de Dios, soporta de manera correcta una prueba. Aprendíamos esa parte, ¿verdad? De qué manera nosotros actuamos ante las pruebas. Pero ¿qué pasa cuando una persona que está pasando por la prueba empieza a tener dudas? Entra lo que es la falta de obediencia, o lo que es llamado desobediencia a Dios. Porque Dios nos enseña o nos pide una cosa, mas sin en cambio nuestra actitud es otra. Somos tentados a no responder de la manera correcta, a no responder de la manera que Dios quiere y pide de cada uno de sus hijos. Entonces,
Santiago hace énfasis en esto. Una respuesta incorrecta nos conduce al pecado. Acuérdense, ¿qué es pecado? Un concepto de pecado es no conformarte a la voluntad de Dios. El concepto también es errar al blanco, ¿verdad? No dar en el blanco. Pero un concepto más claro es, pecado es no conformarte a la voluntad de Dios. Dios dice una cosa, yo actúo de otra manera. El pecado, también dice la palabra de Dios, que conduce a la muerte. Entonces la palabra de Dios nos dice allá en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ninguna persona, ni un cristiano, por más espiritual que se crea, puede escapar de la tentación. Recordemos al Señor Jesús. El Señor Jesús fue tentado por Satanás. Así como entendemos que es algo humano el ser tentado, también es humano culpar a alguien. A veces le echamos la culpa a los demás cuando nosotros cedemos a la tentación. De hecho, desde el principio, una de las características del pecado, ¿cuál era? La tendencia a echar la culpa. Y recordamos la historia del Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, ¿qué dijo Adán? La compañera que me diste me dio del fruto del árbol y yo comí. ¿A quién le echó la culpa? También el Señor le preguntó a Eva, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué respondió? La serpiente me engañó y yo comí. Tendemos a echarle la culpa a los demás. Entonces aquí es evidente que Santiago no está de acuerdo con ese pensamiento. Muchas veces la gente le echa la culpa. ¿Por qué? ¿Por qué robaste? Es que soy pobre, es que no tengo dinero. Bueno, está diciendo el motivo, o se está justificando por qué hizo algo, ¿verdad? Un borracho, ¿a quién le echa la culpa? A los problemas, a las presiones del trabajo, a las situaciones que está viviendo. Y como consecuencia por eso se está inclinando a hacer lo malo. Y muchas veces, ¿qué decimos? Es que el diablo me llevó a eso. Tendemos a echarle la culpa a los demás. Y aún peor, se tiende a echar la culpa a Dios de lo que nos está pasando. Es que Dios, qué tan importante es ir creciendo en el conocimiento de la palabra. Obviamente, en la medida en la que vas conociendo, vas entendiendo esto, ¿verdad? Pero con aquel que va comenzando, que va empezando. Es que entre más me acerco a Dios, quiero buscar a Dios, más cosas me vienen. Por eso Santiago que dice, cuando alguno es tentado, no diga. Acuérdense, está hablando a los judíos creyentes, que habían depositado ya su fe en Jesús. Y también este no diga es un imperativo, es un mandato de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga. Así como aprendíamos la vez pasada, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. También un imperativo, un mandato. Aquí Santiago está haciendo énfasis diciendo no diga. Que nadie se atreva a decir que es Dios. Que nadie se trate de convencer que es Dios el que te está tentando. Porque eso es mentira.
Ni siquiera Dios es responsable de la tentación a hacer el mal. Santiago aquí presenta cuatro ideas, cuatro características que nos van a llevar a saber que Dios no es responsable por nuestras tentaciones. Y la primera es la siguiente. Santiago explica acerca de la naturaleza del mal. Después Santiago habla acerca de la naturaleza del hombre. Después Santiago habla acerca de la naturaleza de la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Y Santiago termina hablando acerca de la naturaleza de Dios. Entonces, vamos a comenzar a desglosar este texto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esta frase, no puede ser tentado, se emplea aquí en el Nuevo Testamento y pues denota esa característica, ¿no? De que es alguien sin la capacidad para la tentación. Bueno, en este caso estamos hablando de que Dios, ¿cómo decirlo para entenderlo? No es compatible, ¿verdad?, con el mal. Dios es santo, Dios es justo, Dios es sin mancha, Dios es perfecto. Y no es compatible con el mal. Por lo tanto, Dios no puede ser tentado. La naturaleza del mal es ajena a Dios. No van de la mano. Son contrarios. Entonces, Dios y el mal, claro que existen, pero ¿cómo decirlo? En dos reinos diferentes: el reino de Dios y el reino del mal. No son compatibles, no van de la mano. Todo lo contrario. Dios es santo. La palabra de Dios en Isaías capítulo 6, versículo 3, mientras Isaías permanecía delante del Señor, uno de los serafines que exclamó: Santo, 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 3 veces santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y la palabra de Dios nos habla acerca de esto, ¿verdad? En Levítico capítulo 19, versículo 2, dice: santos seréis, Dios hablando a su pueblo, porque yo soy santo, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Y ya en el Nuevo Testamento, primera de Pedro, el apóstol Pedro decía, o escribió en su carta, Dios hablando a su pueblo: sed santos, porque yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir, cuando haya pruebas y cuando todo esté en calma. Aprendimos unos puntos, ¿verdad?, de cuál es la manera en la que cómo debemos de actuar nosotros ante la prueba. Tener una actitud, ¿se acuerdan?, gozosa. Una mente que conoce y sabe los propósitos de Dios. Dios es santo, por lo tanto no es compatible, no va de la mano. Son dos reinos diferentes: el reino del mal y el reino de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero ¿qué en aquella historia? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto para ser tentado? Vamos a ver, Mateo capítulo 4, versículo 1, si los que gusten, si no lo leo. El Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Para ser tentado por quién? Por el diablo.
continuamos con el relato, con la historia, no la vamos a estudiar, pero vamos a ver cómo de manera clara, desde la perspectiva de Satanás, él tenía la idea de tentar a Jesús, de poder tentarlo. ¿Para qué? Para inducirlo a pecar. Para Jesús esta fue una experiencia, humanamente, una prueba. Que sin lugar a dudas, bueno, él pasó, ¿verdad? Sin titubear, sin dudar, porque contestó conforme a la palabra de Dios. Pero el plan de Satanás era tentar a Jesús. Para Jesús esa era una prueba, humanamente. Y Jesús respondió conforme a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Nosotros hemos tenido siempre presente lo que es cuando el Señor Jesús les enseña a orar a sus discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué dice esta enseñanza? ¿Cómo comienza? Cuando ustedes oren, dice Jesús, orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero más adelante dice: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. No se refiere a que Dios es el que nos tienta. Se refiere a que cuando nosotros pasamos por la prueba, Dios sea el que nos ayude a responder de la manera correcta. Cuando pasemos por la prueba, ayúdanos a responder de la manera correcta. A no ser tentados a levantar la mano contra ti. A no ser tentados a cuestionarte. A no ser tentados a desviarnos. A no ser tentados a desobedecerte. A no ser tentados a caer en pecado. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Dios permite las pruebas en las que pueden ocurrir tentaciones, pero no para hacer que los creyentes pequen, sino para que aprendíamos en los primeros textos, para conducirnos a la paciencia, a crecer en nuestra vida espiritual. Dios permite las pruebas. Y en esa prueba vamos a ser tentados, pero no para que pequemos, sino para que sigamos creciendo en paciencia, para que sigamos creciendo en nuestra vida espiritual. Versículo 14, dice la palabra de Dios así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído ¿y qué? Y seducido. Una segunda evidencia de que Dios no es responsable de nuestras tentaciones, de pecar, es nuestra propia naturaleza. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Es cierto que ya hemos sido comprados por precio, ya no somos más esclavos del pecado, ya no es en nosotros una constante el pecado, una forma de vida, porque ahora ya hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y yo les pregunto, ¿seguimos pecando? Sí, ¿verdad? Aquel que dice que no, dice la Biblia que es mentiroso. Pero vamos en ese caminar, siguiendo a la meta, teniendo la mirada de Cristo Jesús, sabiendo que Él cada día nos va perfeccionando. Pero dice el texto: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí cada uno se refiere a todos, sin excepción, ¿verdad? Todos los seres humanos somos tentados, no hay excepción alguna. Pero aquí dice: cuando alguien de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y vamos a ver estas dos palabras. Bueno, atraído, ¿qué quiere decir atraído?
el concepto de atraído en el texto griego significa quitar, arrastrando, impulsado por un deseo interior. Cuando alguien es atraído, su concepto es quitar arrastrando, impulsado por un deseo interior. Y una manera de poder entenderlo, por ejemplo, se emplea este término en lo que es la cacería, para referirse a una trampa que se pone hacia algún animal. ¿Qué le ponen ahí? Algo atractivo, algo agradable, ¿para qué? Para que se acerque y una vez que cae, es atrapado. Tienen un concepto similar, atraído, pero también seducido. Dentro de su concepto, se utilizaba o se empleaba como un término de pesca para referirse a la carnada. Nadie de aquí es pescador, pero ¿qué hacen? Bueno, está nuestro hermano, ¿qué? Sabe quizá de pesca. Utilizan una carnada, ¿verdad? Para que el pez caiga. Lo ponen en el suelo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de esa carnada? ¿Atraer a qué? Al pez. Para atraparlo. Entonces, de la misma manera, así el ser humano es atraído, es seducido, aparentemente te pone algo bueno, algo agradable, pero cuando el pez muerde esa carnada, es cuando dicen caen del anzuelo, ¿verdad? Y ya no puede escaparse. ¿Y qué eso tiene? Un rico pescado, ¿verdad? La muerte. De la misma manera, la palabra de Dios, Santiago está escribiendo a sus lectores y les dice esto: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Te presenta algo bueno? Aparentemente bueno, y cedemos a la tentación. ¿Pero qué es concupiscencia? Un concepto pues sencillo. El término que traduce se refiere a un deseo fuerte y profundo o anhelo de cualquier tipo. Un deseo fuerte o profundo o anhelo de cualquier tipo. Puede ser bueno o puede ser malo. Muchas veces este concepto se utilizaba para los deseos sexuales, pasiones desordenadas. Deseos sexuales, fuerte deseo. Pero el concepto aquí, en base al contexto de lo que está escribiendo Santiago, cuando utiliza esta palabra concupiscencia, se refiere a un fuerte deseo o un profundo anhelo de cualquier tipo, bueno o malo. Eso es concupiscencia, un fuerte deseo, un profundo anhelo por algo. Entonces dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído o seducido. Y aquí viene esta parte. ¿Qué es lo que abunda más en tu vida? ¿De qué te estás llenando? ¿De la palabra de Dios? ¿De televisión? ¿De revistas? ¿De cosas que no te edifican como creyente? Acuérdense que de lo que estemos llenos es lo que nos va a mover, nos va a controlar. Yo les ponía alguna vez un ejemplo, ¿verdad? Si estás lleno de tanta televisión, que asaltos, secuestros, robos, asesinatos, ¿cómo vas a estar viviendo? Con miedo, con inseguridad. Es una verdad que eso vivimos aquí en México, en Ecatepec. Pero cuando abunda más eso en tu vida, eso es lo que te va a controlar y vas a vivir con miedos, con inseguridades. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios y la palabra de Dios abunda más, te dice todo lo contrario. No tengas miedo, no te intimides. Yo estoy contigo. Él es soberano, Él es perfecto, Él es fiel,
Él es todopoderoso. Concupiscencia, un fuerte deseo y profundo anhelo de cualquier tipo. El pecado puede parecer atractivo, puede parecer deleitoso, y por lo general lo es, pero sabes, por un tiempo nada más. Y claro que sí, así como esa carnada se la ponen al pez, como esa carnada se la ponen a los animales para que caigan presos. De la misma manera así es el pecado. Te presenta algo agradable, aparentemente bueno. Tal vez lo es, les digo, pero por un momento. De manera que eres seducido, eres atraído para que caigas. Muchas veces somos tentados, atraídos, seducidos a pecar, porque hay otras cosas que están abundando más en nuestra vida. Santiago por eso empieza diciéndoles y les habla acerca de las pruebas. Pero cuando lleguen las pruebas no pienses que es Dios el que te está tentando a pecar. Sí permite las pruebas con propósitos perfectos, pero Él no quiere que tú respondas de la manera incorrecta ante la prueba, sino todo lo contrario, de manera correcta, de manera que Él sea adorado a través de nuestra actitud, a través de nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios nos dice, quisiera leer Romanos capítulo 7, versículos 18 y 25, es una verdad que en nosotros, así como Pablo decía, quiero hacer lo bueno y no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Romanos capítulo 7, versículo 18 en adelante, Pablo confesó a todos los creyentes y él decía, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, dice la palabra, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, decía Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El cristiano lucha con la carne, pero que abunda más. Es una verdad que lo que escribe aquí Pablo, hay algo dentro de mí. Acuérdense, no hay perfección. Dios sigue perfeccionándonos cada día y seguimos luchando en nuestra vida espiritual. Aun cuando pasamos por la prueba, viene la incertidumbre, vienen los miedos, pero que no hagamos a un lado nuestra falta de esperanza, nuestra fe. Seguimos luchando, somos tentados inclusive a olvidarnos y hacer a un lado a Dios. Pero por eso Santiago les escribe esto. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquello que está abundando en tu vida es lo que te va a llevar a tener una actitud correcta o incorrecta. ¿Por qué no hay un crecimiento espiritual en la vida del creyente? Porque no abunda en la palabra de Dios, porque hay otras cosas que están quitando o que están ocupando el primer lugar en su vida. Más tiempo viendo televisión, más tiempo en otras cosas que no edifican tu vida. ¿Y por qué no hay un crecimiento espiritual? ¿Por qué no hay una madurez? Porque no nos alimentamos.
Y cuando vienen las pruebas es ahí donde nos damos cuenta de qué tan fuerte está nuestra fe o qué tan débil está nuestra fe. ¿Cuál es la actitud correcta que estamos teniendo ante la prueba? ¿De seguirnos fortaleciendo en el Señor o todo lo contrario? A desanimarme, a no querer seguir, a no querer continuar. Todo lo contrario, por eso Santiago les escribe esto. Es cierto que haya una naturaleza pecaminosa en nosotros, pero ¿qué abunda más? ¿La carne o el espíritu? Por eso la palabra de Dios nos lleva a decir que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, en nuestras mentes. Pero si abunda más la carne que lo espiritual, ¿qué es lo que va a estar por encima de, no porque sea más poderoso que la palabra de Dios, pero si nos estamos alimentando más de otras cosas, más que la palabra de Dios? Por eso pasa eso. Pablo decía, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Hay una cosa dentro de nosotros, el pecado. Dios sigue trabajando con nosotros, nos sigue, dice la Biblia, perfeccionando cada día más conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Pero es cierto que aún seguimos luchando, dice la palabra de Dios, en este cuerpo de pecado que no ha sido perfeccionado. Aún Jeremías decía, o en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mateo decía, lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y por eso Pedro, por eso Mateo, los apóstoles, aún el Señor Jesús, nos enseñan a través de lo que ellos escribieron. Mateo capítulo 26, versículo 41 dice, velad, llorad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué tanto estás abundando en la oración? En el estudio de la palabra. Mateo 26, 41 nos dice eso, velad y orad, es decir, mantente al tanto, pendiente, no te descuides. Y orad, dice, para que no entréis en tentación, para que cuando venga la prueba no seas tentado a tener una actitud incorrecta. Acuérdense que Dios se glorifica a través de nuestra vida. Pero qué tan triste es cuando también avergonzamos el Evangelio. Porque muchas veces la actitud que tenemos, el testimonio que estamos dando a los demás no es el correcto. Somos frágiles, sí, somos débiles, sí, hemos llorado, sí. Pero ¿cuál es la actitud que hemos tenido en cada una de las pruebas que hemos pasado? Los demás viendo, bueno, mira, a pesar de lo que está viviendo, a pesar de lo que está pasando, sigue glorificando a Dios, porque su esperanza está en Dios, porque se fortalece en Dios. Pero qué triste es cuando alguien dice, solamente es conocimiento intelectual, pero no hemos ido a la obediencia. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, en cada uno es diferente, ¿verdad? Yo no estoy hablando de que uno es mejor que otro, o uno es más que otro, no. Santiago nos está haciendo énfasis, bueno, cada uno sabe cómo está su vida espiritual, qué tanto está creciendo en su vida espiritual. Cuando de su propia concupiscencia, ¿qué es lo que está abundando más en tu vida? ¿Qué es aquello? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? No por algo la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón,
con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero si hay algo que está ocupando el primer lugar antes que Dios, ¿cuáles son tus mayores anhelos, tus mayores deseos? Versículo 15, versículo 16, dice la palabra de Dios así: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, dice, no erréis, no te equivoques, no pienses que Dios es el que te está tentando. Cada uno, cuando de su propia concupiscencia, su mayor deseo, su anhelo, eso te atrae, te empieza a seducir. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La naturaleza de la concupiscencia. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo funciona esta parte? Ya identificamos, ¿verdad?, que en el ser humano hay una naturaleza pecaminosa todavía. Seguimos luchando en esta vida, ¿verdad? No hemos sido perfeccionados. Somos tentados. Pero acuérdense, somos acechados, pero ya no nos domina. Ya no le pertenecemos más a Satanás, al mundo. ¿Cómo funciona esto de la concupiscencia? Primeramente, hay un deseo. La concupiscencia, hablábamos de que es un fuerte deseo, un anhelo profundo sobre algo, sea bueno o sea malo. ¿Es bueno desear comer? Sí, ¿verdad? Pero que cuando se hace de manera desordenada, cuando caemos en la gula, es ¿cómo decirlo? Malo, hablando en este caso de la relación sexual, son malas, ¿no? Pero que cuando se hace fuera del matrimonio, de manera desordenada. La concupiscencia, bueno, una de las características que se tiene primero es la de deseo. Primeramente hay un deseo, y ese deseo comienza con una emoción, un sentimiento, un anhelo por algo. Anhelas algo, deseas algo, y eso es algo que se desarrolla desde algo muy profundo dentro de nosotros. Deseas adquirir, deseas lograr, deseas poseer algo que no tienes. Pero entonces comienza con un deseo, ¿verdad? Hay una emoción, hay un sentimiento, un anhelo por algo. Por ejemplo, cuando vamos cerca de un lugar donde venden carros, pasamos y lo vemos y ¡ay, qué padre, ¿verdad? Qué bonito carro! ¿Cómo me gustaría tener uno de esos? Cuando pasamos por un lugar donde venden relojes, pasamos, lo vemos y ¡ay, qué padre, qué bonito! Me gustaría tenerlo. Hay un deseo, un anhelo, primeramente. De la misma manera así llega la concupiscencia. Algo que vemos, oímos, capta de repente nuestra atención y hace aparecer en nosotros ese fuerte deseo de hacer o de tener. Así empieza. Y ahí no tiene nada de malo, ¿verdad? O no hemos todavía caído en pecado, desear algo. Pero el paso siguiente, hablando de la concupiscencia, es el engaño. Y
Y aquí ya tiene que ver, bueno, más allá de lo que es solamente ver, desear, anhelar. Cuando pensamos en el objeto deseado, nuestra mente empieza a trabajar para justificar cómo conseguirlo. Bueno, ya vi el reloj, ya vi el carro, ya vi esto, ya vi el otro. A ver, ahora, ¿cómo lo voy a obtener? Y aquí es donde viene la parte de lo que es el engaño, ¿verdad? Para que tú obtengas, para que tú tengas eso que anhelas, eso que deseas. El tercer paso es la planeación. Yo les decía, bueno, ahora qué voy a hacer para obtener eso que anhelo o eso que deseo. Empiezas a hacer los planes para llegar a... Primeramente deseaste, luego pensaste cómo lo vas a obtener y ya luego ya planear cómo vas a obtenerlo, cómo tú vas a llegar a recibir eso que anhelaste, que deseas. Y aquí ya implica lo que es la voluntad. Decidir hacerlo o no hacerlo. Y está en nuestra decisión, ¿verdad? De hacerlo o no hacerlo. Y lo triste es cuando ya llegamos al siguiente paso, que es la desobediencia. Tú deseas ese carro, deseas ese reloj. ¿Cómo lo vas a obtener? Bueno, empiezas a planear o a desear. Puede ser trabajando, pero ya lo quiero. Voy a hacer tranzas en mi trabajo, voy a robar. Viene esta parte, ¿verdad? Donde dice la palabra de Dios que la concupiscencia da a luz el pecado. Primero eres atraído, eres seducido, te presenta algo bueno, tu mente empieza a trabajar y a decir, bueno, sí, quisiera esto, ahora ¿cómo lo voy a obtener? El último paso es ese, ¿verdad? La desobediencia. Si permitimos que el proceso continúe, nos va a llevar a la desobediencia, a la ley, a fallar a Dios. Cuando el texto aquí dice, da luz al pecado, tendemos a eso. Pecado no es, acuérdense que es no conformarse a la voluntad de Dios. El pecado es algo que no agrada a Dios. Cuando nosotros somos tentados a hacer lo malo, no es pecado ser tentado. Pecado es cuando cedes a la tentación, cuando haces las cosas ya por obtener aquello que deseabas, que anhelabas, de una manera no correcta, caemos en pecado, caemos en desobediencia. Y es ahí donde estamos nosotros en esa lucha, ¿verdad? Tentados a desobedecer a Dios en las cosas que nos está pidiendo. Por eso la palabra de Dios nos dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transforma tu mente, tus pensamientos, la verdad de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, ¿cuál debe de ser la forma correcta? ¿Cuál debe ser mi actitud correcta cuando esté pasando por la prueba? Hemos aprendido algunas cosas con respecto a de qué manera resistir cuando estamos pasando por la prueba. El ejemplo que yo les ponía de cómo obtener un reloj, un carro, no está mal en sí desearlo.
Pero cuando tu corazón empieza a inclinarse por la avaricia, dice la Biblia que no es malo tener dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando hacemos a un lado a Dios por otra cosa que ocupa el primer lugar antes que Dios, ya estamos cayendo en pecado. No es el malo en sí, ¿verdad? Anhelar o desearlo. Pero también, aún los pensamientos, ¿verdad? Son el pensar en desearle mal a alguien, también es pecado. Por eso la Biblia nos enseña ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto es en lo que debemos abundar. En esto es en lo que debemos nosotros seguir creciendo. Porque de lo contrario, cuando somos seducidos, cuando somos atraídos por nuestra propia concupiscencia, nuestros deseos, nuestros anhelos, que están por encima de lo que Dios nos pide, de lo que Dios nos enseña, dice la Biblia, se consume el pecado, y el pecado que trae la muerte. Y el mayor ejemplo lo tenemos allá en el Génesis, la desobediencia de Adán y Eva. ¿Qué trajo como consecuencia? La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. El pecado trae como consecuencia la muerte. Bueno, hoy en día, por gracia, por misericordia de Dios, el ser humano muere, pero el alma, esa parte inmaterial, va a la presencia de Dios, con la esperanza y la promesa de parte de Dios que Dios nos dará un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, para que nuevamente se una esa alma, y entonces ahora sí estaremos delante de su presencia por toda la eternidad. Esa es la esperanza y esa es la promesa. Pero hermanos, el pecado trae como consecuencia la muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Santiago les escribía a sus lectores, a sus oyentes: no erréis, no te equivoques. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido para pecar. Muchas de las cosas que nosotros tenemos como consecuencia es el resultado de la forma en cómo estamos viviendo. Pero finalizamos con esto en el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es dádiva? Aquello que se da de manera gratuita. ¿Qué es un don? Un regalo de parte de Dios. Es algo que solamente viene de Dios. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Desciende de quién? De Dios. Al que también se le hacía referencia como el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, es decir, no cambia. Si Dios lo ha dicho, lo hará. Si Dios lo dijo, lo cumplirá, porque Dios no es mentiroso, Dios es verdad. Dice, ni sombra de variación. No cambia. Dios ya dijo una cosa y después se arrepiente. No. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Entonces, esta es la naturaleza de Dios. Aquel que te da de gracia. Aquel que es gracia. Aquello que te da aún sin merecerlo, nosotros no merecíamos la gracia. Que es misericordia, aquello que no nos da y que sí merecíamos, la separación eterna de Dios. Mas sin en cambio, por su gracia, por su misericordia, a través del sacrificio de Cristo, tenemos
ese don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de parte de Dios. Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces, lo que significa este pasaje es que cuando nosotros como hijos de Dios recibimos de forma abundante, dice la Biblia que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, vida eterna, todos aquellos que han creído en la fe de Cristo, el Espíritu Santo en tu vida, es aquel que está en nosotros y que nos va a llevar cada día a toda verdad. Entonces piensa en todas esas bendiciones que has recibido de parte de Dios. Dios es bondadoso, Dios es un Dios lleno de gracia. Eso es lo que Dios te da. Entonces, ¿por qué ceder a algo tan pequeño que aparentemente es atractivo para nosotros, pero que sabemos que nos va a llevar a pecar? ¿Por qué ceder a la tentación? ¿Por qué ceder al pecado cuando ya Dios nos ha dado todo de manera abundante? Y es ahí donde debemos de reflexionar y pensar que ¿de qué me estoy llenando? ¿Qué es lo que está abundando más en mí? De manera que Dios se agrade con mi vida, con la actitud que yo tenga en cada una de las pruebas que se presenten a mí. Dice la Biblia que Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, congruentes entre lo que hemos aprendido con lo que tenemos que vivir. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender y a seguir comprendiendo que lo único que nos va a llevar al pecado es uno mismo. Cuando de nuestras propias concupiscencias somos atraídos y seducidos para ser tentados a pecar. Ser tentado no es pecado. Pecado es cuando cedes a la tentación, a hacer lo malo, a hacer aquello que a Dios no le agrada. Entonces, también piensa en todo aquello que Dios ya te ha dado. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto. Él ya te ha dado el Espíritu Santo, aquel que está en cada uno de nosotros y que nos llevará a toda verdad. Pero es cierto que también el creyente entristece al Espíritu Santo cuando estamos haciendo las cosas que a Él no le agrada. Así en cambio tenemos que ser llevados a toda verdad, abundar en la palabra de Dios, velar, llorar, de manera que sigamos siendo dependientes de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, gracias te doy por este tiempo, este momento de estudio de tu palabra, Señor, en el que nos enseñas que tú eres un Dios lleno de gracia, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de ti. Que nos has dado, Señor, lo más preciado, tu Hijo amado Jesús. Que nos has dado salvación, nos has dado vida eterna. Nos has dado a tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros, con nosotros, para poder, Señor, vencer toda tentación. Ayúdanos a velar, a orar, a abundar en tu palabra, de manera que el Espíritu, Señor, esté por encima de todo aquello que nos quiera hacer pecar. Bendito Dios, queremos seguir creciendo en nuestra vida espiritual, en nuestro andar cada día, Señor, de la manera que tú quieres, de la manera que tú esperas en cada uno de nosotros. Bendito Dios, gracias te damos por este tiempo, pedimos tu dirección, tu ayuda, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Padre, sobre cada uno de mis hermanos, sobre mí, Señor, y que tú nos sigas llevando a seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Señor, gracias te doy por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.